Javier Iturralde está con nosotros esta mañana y le agradecemos mucho la gentileza. ¿Cómo está, Javier? Buenos días. Diego Montaño lo saluda. Diego, buenos días. Muchísimas gracias por la entrevista. Mil disculpas que los atienda de camino a una reunión que tengo. Y bueno, presto para responder cualquier consulta que tenga. No se preocupe, gracias más bien por atendernos. ¿Le parece si arrancamos más bien por el proyecto? Decía, saltó a la palestra su nombre porque usted tenía un proyecto para fabricar diésel a partir de llantas en desuso. Buscó reuniones, no tuvo una buena respuesta y en Paraguay sí logró instalar estas plantas. ¿Ya están funcionando, Javier? Y estas plantas han sido instaladas en Paraguay. Tenemos un proyecto para 35,000 litros día. Ahorita una primera línea está funcionando, produciendo 5,000 litros día. Todavía no estamos produciendo comercialmente, porque estamos en una licencia ambiental que tuvimos que cambiar, porque en este caso hablamos en un sector que supuestamente era industrial, pero al final no nos concedieron la licencia del municipio y tuvimos que cambiar la planta a un parque industrial. Es el último escollo. Y en este parque industrial, que la planta ya está instalada y ya produce esta primera línea de 5,000 litros día, estamos esperando la homologación de la licencia ambiental que teníamos, que tendría que salir en 1 o 2 semanas más para ya poder empezar a vender el combustible. Con esa aprobación de 1 o 2 semanas más, ¿ya podrían empezar a fabricar los 35,000 litros por día o eso tiene que ver con la capacidad instalada? Nosotros vamos a vender y vamos a producir 35,000 litros día. Ahorita la capacidad instalada está en 5,000, pero tenemos que irla ampliando. Una vez que nosotros tengamos la licencia ambiental homologada, porque ya la teníamos, salió en enero del año pasado, 31 del año pasado. Una vez que nosotros tengamos esta licencia homologada, vamos a ir haciendo la ampliación respectiva hasta llegar a los 35,000 litros día. En este momento tenemos la capacidad de producir 5,000 litros día. En los siguientes meses vamos a ampliar hasta 15,000 y ya en los subsiguientes tendremos que estar ya produciendo los 35,000. Javier, ahora sí quiero preguntarle, ¿nos puede contar en qué barrio de La Paz está? Viendo las imágenes, estoy queriendo ubicarme. ¿Por dónde es que está usted? Ahorita yo estoy en Alto Brajes, me estoy yendo hacia el teleférico porque tengo que ir al centro. Entonces, bueno, me tomé un taxi para poder atenderlos, porque en medio del teleférico seguramente iba a ser complicadito en hora pico. Entonces, para ganar tiempo y llegar temprano a la otra reunión que tengo, la reunión que tengo en el centro, acabo de bajar en Alto Brajes. Bien, le pregunto esto porque usted quiere ser alcalde de La Paz. Así es. Y está transitando, ahí lo vemos transitando las calles de La Paz. ¿Cómo ve la ciudad de Javier? Usted que la va transitando, que vive acá, que ha viajado a Paraguay para instalar esta planta, comparando con otras urbes, ¿cómo vean nuestra ciudad? La Paz tiene varios temas muy importantes. Obviamente, geográficamente es una ciudad única, culturalmente es una ciudad única. Tiene infraestructura bastante importante que lamentablemente no ha sido modernizada, pero aún la seguimos teniendo. Versus otras capitales, si vamos a comparar, yo he tenido la oportunidad de viajar a varios lugares, si la vamos a comparar con Buenos Aires, si la vamos a comparar con otras capitales como Sao Paulo, obviamente La Paz no tiene mucho que ofrecer. Pero comparativamente a capitales menores como Quito, por ejemplo, inclusive Lima, que es una capital bastante grande comparativamente, pero es bastante desordenada, ¿no? La Paz tiene muchísimo que ofrecer, no solamente, como decía, geográficamente, culturalmente, sino también con infraestructura. Nosotros lo que necesitamos es modernizar esa infraestructura, no solamente vía alcaldía, sino también permitiendo a que la gente, los privados, desde el que pone una tiendita hasta que genera una gran industria, pues tengan las facilidades para poder instalarla. Y eso a su vez nos va a generar mayores servicios, mayor dinámica, y la alcaldía tiene que acompañar con eso generando infraestructura. Lo que sí nosotros tenemos menos a comparación de otras capitales es que nuestras avenidas están ya obsoletas, podría decir, avenidas de 2 carriles,
que son avenidas que se las ha prácticamente diseñado máximo en los años 60. El Alto ha sido la tercera expansión de la mancha urbana de La Paz, por eso tiene avenidas más anchas, pero La Paz se ha quedado estancada prácticamente en una expansión de los años 60. Y Javier, en su criterio, de repente en su propuesta, ¿existe la posibilidad de cambiar esta situación? Porque entendemos, si hablamos de las avenidas, espacio ya no hay, pero ¿hay otras opciones? Sí, sí, por supuesto. La primera expansión de la mancha urbana de La Paz ha sido sobre una ciudad que ya estaba construida, por si acaso, ¿no? La primera expansión de la mancha urbana de La Paz se la diseña de 1910 a 1925 y se la termina de generar aproximadamente a mediados de los años 30 con ya el embovedado que está debajo de la Mariscal Santa Cruz para tener esa avenida. Esa avenida, la Mariscal Santa Cruz, no existía, eran casas, ¿no? Y obviamente un río que dividía la zona indígena en la parte de la colonia y la zona, digamos, de mestizos y blancos. Entonces, este río se lo ha embovedado, se ha expropiado las viviendas que estaban en ese sector, se las ha demolido y se ha ampliado esta avenida. Entonces, ya los antiguos, prácticamente hace más de 100 años o 100 años atrás, si vamos a tomar 1925, ya han podido hacer esta expansión. Entonces nosotros con toda la tecnología, con todas las herramientas que tenemos ahora, por supuesto que podemos hacer la ampliación de las avenidas. Nosotros tenemos espacios que igual están con ríos en este momento y que se los pueden bovedar y ampliar estas avenidas. Por supuesto el costo es amplio, es harto, pero nosotros lo que tenemos que hacer es diseñar este proyecto para mediano y largo plazo, como lo han hecho los antiguos. Los antiguos han comenzado esto en 1910 y prácticamente lo han terminado de concluir 20 años después. Javier, ¿cómo va el camino a su candidatura? Usted ha expresado que quiere postular para ser el siguiente alcalde de La Paz. ¿Con quién iría? ¿Con qué fuerza? ¿Con qué agrupación? Yo tengo definido ya tengo definida la agrupación, la vamos a hacer conocer el lunes de la siguiente semana y vamos a hacer ya la proclamación igual la siguiente semana, así que próximamente la gente se va a enterar con qué partido estamos yendo. ¿Hay rostros nuevos? ¿Hay una renovación? ¿Hay una, de repente, recuperación de algunos personajes que ya pasaron por instituciones públicas? En la parte de las concejalías, cero antiguos, toda gente nueva. Nosotros queremos hacer un trabajo de renovación. Las concejalías se las está trabajando, sobre todo con gente de mi confianza, que años de trabajo yo he tenido con estas personas, entonces les tengo mucha confianza, porque si el Ejecutivo y el Legislativo no trabajan en equipo, no se va a poder hacer nada. Y la verdad que yo no voy a entrar a ser títere de nadie. Entonces, lo que yo necesito es tener un respaldo firme de gente con convicción y proba. No tanto solamente por un tema de representatividad, que es lo que nos ha acostumbrado el MAS en todos estos últimos años, sino que también por un tema de competencia y capacidad técnica. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es poner gente totalmente nueva en este sector de la concejalía. En la parte técnica, porque nosotros ya estamos trabajando hace 9 meses con mi equipo, ¿no? En la parte técnica sí hay gente que por supuesto ha estado en otros gobiernos municipales, porque necesitamos tener el criterio y necesitamos tener el conocimiento de las personas que ya han trabajado ahí adentro. Porque si ahí entramos 100% nuevos, no vamos a saber ni procesos, ni leyes, ni absolutamente nada de cómo funciona. Entonces, para hacer un trabajo idóneo necesitamos un mix entre la experiencia y, digamos, y la juventud, pongámoslo entre comillas así, que es un término que normalmente se maneja. Javier, ¿cuáles serán los pilares de la campaña, de la posible gestión de Javier Iturralde? Nosotros tenemos tres pilares fundamentales. El primero es un pilar que debería ser básico para cualquier persona que entre a la alcaldía, ¿no? Este primer pilar que nosotros estamos viendo es todo el tema de la reforma administrativa. Ahorita 90% de los recursos se van a gastos, a sueldos, a otro tipo de gastos como alquileres, no sé, celulares, gasolina, etcétera, etcétera. Un gran porcentaje se va directamente a deuda y solamente el 10% se queda para obras que encima son mal ejecutadas y normalmente vienen con diezmos y otro tipo de malhechorías por ahí, ¿no?
Entonces es importante eso, que lo primero es la reforma administrativa. Nosotros ahorita tenemos 150, 200 millones de bolivianos para hacer obras, lo que es nada, porque significaría 200 bolivianos por persona. Lo que nosotros queremos llegar con esta reingeniería administrativa es lograr 800 a 1.000 millones de bolivianos para poder generar todas las obras que necesita la ciudad en mediano y corto plazo. El segundo pilar es todo el tema de incentivos para que el que tenga una tienda termine con 5, termine con supermercado. Nosotros vamos a eliminar impuestos a patentes, a licencias de funcionamiento en todas las áreas privadas. Solo vamos a mantener impuesto a los vehículos y vamos a mantener impuesto a los bienes inmuebles. Todo lo demás lo vamos a eliminar o administrativamente lo vamos a bajar. Esto para que la población pueda crecer de manera espontánea y que toda la gente que se levanta a las 5 de la mañana, trabaja duro, pueda crecer y además eso haga crecer, por supuesto, nuestra economía. Vamos a hacer leyes para incentivos a temas constructivos y una serie de elementos que son muy importantes. Y el tercer pilar es la asociación público-privada. La asociación público-privada lo que tiene que hacer es inyectar grandes cantidades de inversiones, tanto nacionales como extranjeras, a diferentes áreas de la ciudad de La Paz que están totalmente abandonadas y que nos van a permitir tener áreas públicas totalmente bellas y gratuitas, pero al mismo tiempo cediendo porcentajes más o menos del 30% del terreno para que se haga infraestructura de privados para teatros, coliseos, cines, no sé, patios de comida, temas gastronómicos, bulevares de paseo, etcétera, etcétera, que eso se lo va a hacer en diferentes espacios que, como les digo, en este momento han estado abandonados durante décadas y no toda la historia de nuestra ciudad. Javier, por ejemplo, el Puma Katari, ¿cuál va a ser, cuál la mirada, la política respecto a este proyecto municipal? A ver, el Puma Katari creo que está cumpliendo 12 años y hemos abierto, o la alcaldía ha abierto 8 líneas. Ahorita el Puma Katari está literalmente quebrado. Solamente se recauda el 60% de lo que se necesita para poderlo mantener. Es por eso que abrir nuevas líneas y nuevas líneas y nuevas líneas no es factible. Por eso la demagogia de los anteriores candidatos que entraron, ¿no? O que los anteriores que estuvieron manejando este tema, se les acaba cuando el dinero se les acaba. Entonces, en este tema nosotros lo que tenemos que hacer es volver al Puma Katari viable por 2 razones. La primera es porque obviamente con 60% de lo que nosotros estamos recaudando no podemos mantener el servicio y por eso cada vez más Pumas están ahí botados en los depósitos o en los estacionamientos, ¿no? Y eso implica obviamente en el mediano y largo plazo dejar todas las unidades así y no poder seguir brindando el servicio. 60% de los gastos que tiene esta unidad del Puma Katari se van en administración, algo que tampoco se necesita. Entonces, el primer paso es reformular todo ese tema administrativo para ver que sea totalmente viable y que haga utilidad. Una vez que haga utilidad, nosotros vamos a concesionar el Puma Katari, es decir, vamos a entregarlo a manos de privados. Y esto vamos a hacerlo para que después, una vez que se vea que genera utilidades, vayamos concesionando otros espacios más para que se abran muchísimas líneas. El momento que nosotros demostremos que el Puma Katari es totalmente viable y es rentable, la apertura de nuevas líneas va a ser inevitable. Entonces, lo que nosotros queremos es tener 30, 35, 40 líneas. Al final, lo que la población quiere es un buen servicio. No le importa si es municipal o privado. Lo que se quiere es un buen servicio. Y este tipo de sistemas se los utiliza en Buenos Aires, se los utiliza en Asunción, se los utiliza en diferentes capitales de Latinoamérica y tienen muchísimo mejor transporte público del que tenemos nosotros aquí en Bolivia. Entonces ahí sería otra visión que tiene sobre el Puma Katari. Sin embargo, cuando uno habla con urbanistas, no solo bolivianos, sino del extranjero, aseguran que los métodos de transporte urbanos suelen ser subsidiados y cubiertos en gran parte por el Estado, llámese central o municipal, porque esa es su función, sino el metro en México no podría funcionar, el subte en Buenos Aires tampoco. Hay parámetros importantes. Si nosotros hacemos una reingeniería administrativa del Puma, los costos van a bajar. Entonces, para poder trabajar, nosotros tenemos que bajar los costos. Entonces, no solamente es un tema de subsidiarlo a cualquier costo, es un tema de ser eficientes. Entonces, en este sentido, muchos de los que abogan por el subsidio al transporte público son personas que están ligadas al Estado o tienen una ideología socialista. Entonces, para nosotros poder cubrir y ampliar estas vías, necesitamos que haya inversión y necesitamos que sea autosostenible. Nosotros, nuevamente repito, nosotros como paseños hemos podido empezar a ser transportados con el Puma más o menos hace 12 años.
Se han abierto 8 líneas. Nos habían prometido tener un bus articulado central, nos habían prometido tener no sé cuántas líneas y no se ha podido cumplir porque simplemente ha sido demagogia porque los números no dan. Si nosotros vamos en este ritmo y queremos abrir 30 líneas de Pumas Qataris para cubrir toda la ciudad, vamos a necesitar prácticamente todo el presupuesto municipal y eso no es viable. Entonces yo no le voy a mentir a la gente, yo voy a decir las cosas como son. Lo que necesitamos nosotros es que el Puma Qatari sea totalmente viable. Y en el momento que nosotros hagamos una reforma administrativa, van a ver que aún con los costos que tiene ahí, con los precios del pasaje, se va a poder mantener de manera eficiente y además se lo va a poder ampliar, que es lo que la población quiere, ¿no? Los sistemas de transporte que nosotros tenemos actualmente en el mundo, que son subsidiados, normalmente tienden a tener costos excesivamente altos, porque al ser subsidiados no compiten y no necesitan no tienen la necesidad de ser eficientes. Javier, usted ha mencionado tema ideológico. ¿Dónde está parado ideológicamente Javier Iturralde, su equipo? Si son, diríamos, los acompañantes que estarán con usted para las concejalías, ¿comparten esa visión? ¿Cuál es? Mi visión es de derecha liberal. Yo soy conservador en lo social y liberal en lo económico. Perfecto. En ese sentido, inferimos que no va a ser complicado ante un eventual triunfo suyo coordinar con el actual primer mandatario. Sí, nosotros estamos entrando a trabajar. Yo no estoy entrando a hacer política. El liberalismo lo que quiere es desatar las fuerzas de cada individuo, es decir, de todos los paceños. Nosotros no podemos seguir trabajando y esperando que el gobierno haga absolutamente todo. Nuevamente les repito, o sea, nosotros necesitamos inversión y les voy a dar un parámetro. La Paz ciudad necesita 1.650 millones de dólares anuales para crecer 7% año. ¿Por qué 7% año es importante? Porque cuando uno crece 7% año, literalmente, fácticamente, totalmente avalado por la evidencia empírica, nosotros duplicamos nuestra riqueza en 10 años y disminuimos 50% la pobreza. Lo que nosotros queremos disminuir es la pobreza, que la gente tenga capacidad de emprender, espacios para emprender, tenga desarrollo, tenga oportunidades de trabajo, de crecimiento. Eso es lo que nosotros queremos en este caso. Entonces, más allá de la parte ideológica, nosotros vamos a trabajar con el gobierno central, sea de la ideología que sea. Nuestro objetivo es generar prosperidad, generar trabajo para que nuestra población, todos los que se rajan, todos los que se levantan a las 5 de la mañana, 6 de la mañana, emprenden, los que van a sus empleos y desarrollan esta ciudad, pues crezcan y tengan muchísimo más dinero. Lo que queremos es que la gente gane el doble. Javier, en cuanto a, por ejemplo, la cultura y el movimiento artístico, La Paz, bueno, este año es capital iberoamericana de las culturas. Históricamente, a nivel Bolivia, ha sido la ciudad con mayor movimiento e impulso cultural, aunque en los últimos años se ha ido perdiendo ese movimiento, producto del COVID, pueden decir algunos, productos de la decisión del actual ejecutivo, pero ¿cuál va a ser la postura de la eventual alcaldía de Javier Iturralde para con la cultura y el movimiento artístico? A ver, para que los artistas tengan posibilidades de crecer, lo que nosotros necesitamos primero son escenarios. Por ejemplo, para poder tener ¿qué se llama? Se me ha ido ahorita el nombre, es tan sencillo. ¿Algún festival? El teatro municipal. No, está bien, el teatro municipal. Para poder tener el teatro municipal, yo como artista, tengo que esperar casi un año. Hay una fila de prácticamente un año y tal vez más. Entonces, ¿qué artista va a poder crecer si tiene un escenario que lo tiene que esperar casi un año? Entonces, lo que nosotros estamos planteando dentro de los APPs, por ejemplo, en espacios más grandes, es que dentro de esto se generen estos espacios, se construyan nuevos espacios artísticos para que los artistas puedan mostrar su arte. Ahora, nosotros no vamos a subvencionar el arte. De hecho, en la Secretaría de Culturas, en este caso, el 80% se va a sueldos y 20% se va a amiguitos que están alrededor de culturas, que son artistas prebendarios que normalmente tienen, digamos, estos privilegios. Entonces, lo que nosotros vamos a fomentar es espacios de arte con todas estas asociaciones público-privadas y además vamos a quitar montonera de regulaciones que no permiten ni siquiera traer buenos artistas, que no permiten ni siquiera generar buenos auspicios para estos artistas y así pues permitir que nuevamente artistas del extranjero lleguen acá
no solamente para un tema de, no sé, pop o artistas muy conocidos o populares, sino para todo tipo de artistas que puedan llegar a nuestra ciudad culturalmente hablando, ¿no? Entonces, nuevamente, nosotros lo que queremos es que los artistas tengan los espacios para poder trabajar, no subsidios, sino espacios para poder trabajar y crecer de manera autónoma y espontánea sin necesidad de dádivas del gobierno municipal. Javier, ¿y qué hay de la salud? ¿Cuál va a ser el plan que se tiene para este pilar de la sociedad? Primero, la reforma administrativa que les decía es el primer pilar. Sin la reforma administrativa nosotros no vamos a tener recursos para invertir bajo ningún contexto. Les decía que ahorita tenemos 150 a 200 millones, en este caso, de bolivianos para proyectos en general de nuestra ciudad. Entonces, si nosotros no hacemos esta reforma, no vamos a tener recursos. Imagínense 200 millones de bolivianos para temas de infraestructura, para salud, para educación, para el tema de deslizamientos, etcétera, etcétera. No alcanzan. Entonces, lo primero es esta reforma. Entonces, ahí tenemos 800 a 1.000 millones de bolivianos en vez de 200 millones de bolivianos. Lo segundo, los hospitales y el sistema de salud municipal, el 60-65% de los gastos en sueldos son administrativos. Lo que la gente necesita es médicos, enfermeras, especialistas. No necesita administrativos en un sistema municipal. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es una reforma administrativa. Vamos a hacer que la administración municipal de los hospitales sea privada y el servicio sea y siga manteniéndose público. Eso nos va a permitir bajar los gastos y obviamente ese dinero que vamos a tener extra lo vamos a invertir en nueva infraestructura, en ítems para salud y en otros elementos que nuestra ciudad necesita. Nosotros ahorita un hospital como Paceños, un hospital, por ejemplo, el de Cotauma o cualquiera de los hospitales de segundo nivel que tenemos en este caso, necesitan entre 3.5 a 5 millones de dólares para ser mantenidos anualmente. Si nosotros tuviéramos 10 de esos hospitales, necesitaríamos entre 35 a 50 millones, es decir, una quinta parte de todo el presupuesto municipal y eso no se puede manejar, es insostenible. Entonces nosotros con esta reforma lo que queremos es bajar los costos y permitir invertir en mayor infraestructura. Simplemente como dato para que la gente sepa, ahorita los hospitales municipales gastan aproximadamente 4.700 bolivianos por paciente atendido. Esto es bien fácil, se toma los datos del presupuesto de este hospital y se lo divide entre la gente que ha sido atendida y el número más o menos sale 4.700 bolivianos. O sea, es un número excesivo. Se nota que ahí de por medio hay y debe haber muchísima corrupción y muchísimo loteo de puestos administrativos, políticos, que normalmente los reparten los gobiernos municipales de turno. Javier, ¿y cuál la postura respecto a la educación? La educación no es tuición del gobierno municipal, más allá del tema de infraestructura. La infraestructura, sí, quiero decir. Sí he visto que se puede influir en la currícula, es decir, se puede aumentar, entonces estamos viendo dos factores. El primero, nuevamente, y como les digo, va ligado a la reforma administrativa. Sin la reforma administrativa nosotros no tenemos dinero con lo que tenemos ahora como para poner nueva infraestructura en las escuelas o mejorar esa infraestructura. Y claramente hemos visto en esta gestión no se ha hecho absolutamente nada, ¿no? Entonces, y eso es porque no hay recursos, y no hay recursos porque son mal administrados, no porque no existan como tal, sino porque son mal administrados. Se los gasta en sueldos, se los gasta en otros gastos. Seguramente vamos a encontrar, si logramos la alcaldía montonera de ítems fantasmas, etc. Entonces, nosotros con esta primera reforma que les comentaba, vamos a tener más dinero y nuestro objetivo es hacer una inversión de 7 millones de dólares en las unidades educativas que tenemos en la ciudad de La Paz, para que dependiendo la unidad educativa llegue por lo menos de 50,000 a 100,000 dólares para poder refaccionar y hacer nueva infraestructura. Lo segundo que estamos haciendo es proponer centros tecnológicos. Nosotros vamos a construir la infraestructura y hemos tomado contacto con gente de diferentes empresas, sectores que están conectados en realidad a diferentes empresas en el mundo, como Google, Microsoft y otros sectores. Entonces, estos centros nosotros los vamos a colocar directamente como parte del aporte de la alcaldía a esta infraestructura según lo que se necesite, y estas empresas van a traer capacitadores para que puedan nuestros jóvenes aprender sobre temas de tecnología, sobre temas de industria 4.0, automatización, sistematización, inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Estos centros los queremos poner en terrenos municipales, conjuntamente con la asociación público-privada,
y delegar este trabajo a estas empresas y estas instituciones para que nuestros jóvenes puedan tener todo este tema que les comentaba en educación ya totalmente moderna y actualizada, y salgan de ahí muchísimas personas que nos permitan desarrollar no solamente nuestra ciudad, sino también nuestro país. Javier, ha sido un placer conversar con usted. Hemos un pantallazo de las propuestas, un pincelazo, si quiere, de las propuestas que tiene rumbo a esta candidatura, que nos dice el lunes será anunciada con qué fuerza política irán. Nos imaginamos, ya se conocerán a quienes van a acompañar a Javier Iturralde. ¿Ya se tiene una hora, un lugar o todavía eso está por definirse? El lunes simplemente vamos a lanzar ya la candidatura con el partido, y posiblemente el jueves estemos haciendo la proclamación ya de la candidatura. Entonces eso el lunes lo vamos a lanzar de manera pública ya, con qué partido vamos, y el jueves probablemente ya sea la proclamación, va a ser en la noche, y ahorita estamos viendo locales. Perfecto. ¿Esta participación y con esta fuerza va a ser solamente en la ciudad de La Paz o es una visión nacional, es un proyecto departamental? Inicialmente es la ciudad de La Paz, pero nuestra proyección es departamental. Nosotros hemos redactado con el Comité Cívico Pro Ciudad del Alto hace varios años la agenda regionalista por el departamento de La Paz. Hemos fundado el Comité Departamental Paceñista, con el que queremos delinear políticas, no solamente de desarrollo de la ciudad, sino a nivel departamental. La Paz necesita repuntar y para eso nosotros necesitamos planificar su desarrollo. Entre lo que nosotros estamos proponiendo ya como comité paceñista es, por ejemplo, declarar zonas económicas especiales, declarar zonas, por ejemplo, como Viacha y Laja, Puerto Seco, y además, obviamente, temas de infraestructura y otro tipo de leyes que, según vocación productiva, nos permitan instalar muchas plantas alrededor de todo el departamento a nivel industrial tecnológico. Javier, ha sido un placer. Ojalá la siguiente pueda venir a nuestros estudios para hablar más largo y tendido, ya entrar en profundidad respecto a las propuestas una vez oficializada su candidatura a la alcaldía de La Paz. Que tenga buen día, Javier, y gracias por atendernos a pesar de las dificultades del viaje a una reunión y todo aquello. Muchísimas gracias, Diego, a ustedes y bueno, a la población, comentarles cómo nosotros estamos trabajando, queremos trabajar en equipo, así que tú y yo transformaremos La Paz. Muchísimas gracias. Gracias, Javier Iturralde, empresario y precandidato a la alcaldía de La Paz.